Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 196. Fantasmas dejando atrás el altar negro, Silas voló bajo por el antiguo camino, su capa ondeando en el frío aire de la montaña. El sendero serpenteaba por el sombrío bosque de Dimol, donde árboles retorcidos se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas arañando el cielo. Pronto entró en un cañón profundo, estrecho y asfixiante, cuyas paredes estaban cubiertas de piedra irregular y ruinas medio enterradas, restos de los hombres de la montaña desaparecidos hace mucho. Por fin, el cañón se abrió, y ante él se alzaba la entrada a los caminos de los muertos, la puerta oscura. Tallado en la cara vertical de la montaña, el portal parecía menos una puerta y más una herida en el propio mundo. El camino de piedra que conducía a él se desmoronaba en los bordes, y un paso fuera de lugar significaría una caída al abismo de abajo. El frío que se filtraba por la puerta no era corriente de aire cualquiera, era el aliento de la muerte. Silas guió su escoba al suelo y la despidió, plantando sus botas sobre la piedra. Su bastón brillaba débilmente en la mano izquierda, la espada firmemente sujeta en la derecha. Entrecerró los ojos, apretando los labios mientras la puerta oscura se alzaba más alto sobre él. Runas antiguas, medio erosionadas pero aún amenazantes, estaban grabadas en la piedra negra. Latían débilmente con un aura de temor, como si fueran advertencia o atrevimiento a cualquier mortal que se acercara. Era como estar ante las puertas del inframundo mismo. Más allá solo había sombra, silencio y la promesa del terror. Silas no flaqueó. Inspirando hondo para calmarse, entró por la puerta oscura. Dentro había un vacío cavernoso. La luz de la corona de la sabiduría brilló sobre su frente, su gema proyectando un resplandor plateado que atravesaba la opresiva oscuridad. El resplandor reveló lo que había dentro, y Silas se quedó paralizado. El suelo estaba cubierto de huesos. Esqueletos esparcidos en montones, cráneos amontonados como montañas. Cada paso que daba le rompía las costillas y destrozaba cráneos bajo sus botas. Al principio intentó andar con cautela, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. No había camino libre de los muertos. Un hueso o mil, no importa, pensó con gravedad y siguió insistiendo. El aire estaba cargado de muerte. Un frío más profundo que el invierno le carcomía la carne, lo bastante frío como para congelar la sangre y apretar su corazón con dedos helados. El silencio le oprimía, roto solo por el crujido de los huesos bajo sus pies. Y, sin embargo, algo iba mal. Se decía que los caminos de los muertos estaban llenos de espíritus, pero él no había visto ninguno. Solo huesos. Huesos infinitos. Ese silencio, esa ausencia, era más inquietante que cualquier lamento fantasmal. Al final llegó a otra barrera, una enorme puerta de piedra. Empujándola con un gemido, entró en una vasta cámara. Y aquí los huesos se habían reunido en montañas. Calaveras tras calaveras, apiladas más que un hombre, sus cuencas vacías mirándole en acusación muda. Pero no fueron los cráneos los que llamaron su atención primero, sino el esqueleto blindado desplomado junto a la puerta. El cadáver aún llevaba una armadura oxidada pero antaño magnífica, un yelmo dorado descansando torcido sobre su frente arruinada. Una mano esquelética se aferraba desesperadamente a la rendija de la puerta de piedra, como si hubiera arañado la libertad hasta su último aliento. A su lado yacía una espada roma, con el filo golpeado por golpear inútilmente la piedra.
Silas lo reconoció al instante. Baldor, hijo mayor del rey Brego de Rohan. El príncipe que, con orgullo borracho, juró recorrer los caminos de los muertos, y pagó con su vida por ello. Había desafiado la advertencia, desafiado al destino, y aquí sus restos daban testimonio de la necedad. El propio Aragorn encontraría algún día estos huesos cuando se atreviera a recorrer este camino con la compañía gris. Baldor había sido el primero en cortejar la muerte aquí, y no había regresado. Silas echó un vistazo fugaz a los restos, pero no perdió piedad. Su concentración se agudizó. Por ahora, lo sentía, la mirada. Incontables ojos invisibles, antiguos y llenos de malicia, se fijaron en él. El aire se volvió más denso, opresivo. Sus músculos se tensaron mientras se adentraba más. Entonces se rompió el silencio. Las montañas de cráneos temblaron y colapsaron. Con un sonido ensordecedor, los montones de huesos se lanzaron hacia adelante como una avalancha viviente, una ola de muerte cayendo sobre él, ansiosa por enterrarlo bajo su peso. Un latido antes de que la avalancha de cráneos golpeara, Silas desapareció con un fuerte crujido, apareciendo en una plataforma alta de piedra. Su capa azotaba con el viento fétido que agitaba la caverna. Sal llamó fríamente, su voz resonando contra las paredes, resonando como un trueno por la cámara. Deja de esconderte. Sé que estás aquí. Por un momento, silencio. Solo el goteo lejano del agua y el crujido de los huesos que se mueven. Entonces, por fin, movimiento. De debajo de los montones de cráneos, comenzaron a surgir formas translúcidas. Filamentos de luz pálida tomaron forma, fusionándose en figuras de hombres muertos hace mucho tiempo. Sus siluetas vacilaban como humo, los rostros borrosos, pero sus ojos huecos brillaban débilmente con una luz antinatural y enfermiza. El aire se volvió helado, y el olor a podredumbre y tierra llenó la cueva. Un fantasma se convirtió en 10. 10 se convirtieron en cientos. Pronto la caverna se llenó de ellos, incontables espíritus, presionando hasta que el aire mismo parecía hecho de sombra y desesperación. Había miles, decenas de miles, quizá cientos de miles. Todo el ejército de los hombres de la montaña maldecidos por Isildur, cuya ruptura de juramento los ató a estos salones hasta el fin de los días. Negados los salones de mandos, permanecieron, una nación de muertos inquietos. Su odio hacia los vivos había estado presente durante siglos, de modo que cada alma que se atrevía a recorrer los caminos de los muertos era tragada por su malicia. Y ahora, Silas estaba ante ellos. De sus filas salió una sola figura, más grande, más sólida, coronada con una diadema rota de oro empañado. Su rostro estaba medio podrido, verde azulado por la muerte, sus ojos cavernas vacías de malevolencia. En su mano ardía una hoja de niebla y sombra. Este es el reino de los muertos, siseó, su voz como una tumba que se abría de par en par. Los vivos están prohibidos aquí. Si te atreves a entrometerte, entonces permanecerás con nosotros para siempre. Con un grito, se lanzó, espada espectral alzada en alto. Silas alzó la espada, su fuego rugiendo al encenderse mientras el acero y el espíritu se encontraban. Estruendo. El choque resonó como hierro contra hierro. Chispas de luz estallaron donde la llama se encontraba con la sombra. El rey de los muertos retrocedió, el asombro cruzando su rostro destrozado. Las armas de los vivos no pueden tocarnos. ¿Qué espada es esta, mago? ¿Qué me parece? Silas no respondió. Con un rápido giro de muñeca, cortó, el fuego arrastrándose como un cometa. La forma del rey se partió en dos, cabeza y torso separándose en jirones de niebla. Pero una risa burlona resonó. El espíritu roto se unió de nuevo, completo una vez más. Tonto. Ya estoy muerto. ¿Puede morir de nuevo uno que está muerto? Se lanzó de nuevo, y la caverna rugió con los susurros de la inquietud. Golpe tras golpe Silas golpeaba, fuego encontrándose con escarcha, pero cada herida solo se disolvía y reformaba. No era un espectro de sombra, ni un fantasma común que pudiera ser desterrado con luz. Eran muertos atados a juramento, malditos más allá del alcance de hechizos ordinarios. Gruñendo, Silas levantó su varita. Expecto Patronum. Un resplandor cegador estalló. De la punta se elevó un búho, con alas luminosas como la luz de las estrellas. Golpeó al rey de los muertos con la fuerza de un vendaval, lanzándolo hacia atrás. Luego extendió sus alas ampliamente, transformándose en una esfera de fuego blanco, un escudo de luz que encerraba al rey espectral. El fantasma aulló y golpeó la barrera con su espada, pero el Patronus se mantuvo firme, inflexible. Rey de los muertos, llamó Silas, su voz resonando en la cámara, no vengo a hacer la guerra contra ti ni contra tu pueblo.
Solo busco una reliquia única, una piedra del alma. Cuando la encuentre, me marcharé, y doy mi palabra de que no volveré a molestarte. El rostro retorcido del rey se contorsionó en una sonrisa cruel. Mago, no hemos encontrado descanso desde el día en que Isildur nos maldijo. ¿Te preguntas por qué nos quedamos aquí? Rompimos nuestro juramento, y los propios Valar nos apartaron la cara. Pero, sus ojos vacíos brillaron, fijos en Silas. Si puedes romper nuestras cadenas, si puedes acabar con la maldición, entonces no solo te daremos lo que buscas, te presentaremos el tesoro de las propias montañas. Silas conocía bien la maldición que ataba a estos espíritus. Cuando se estableció por primera vez el reino de Gondor, Isildur había estado junto al rey de los hombres de la montaña en Erech. Allí, sobre una vasta piedra negra traída desde la propia Númenor antes de su caída, el rey de la montaña juró lealtad, servir a Gondor en su hora de necesidad, para levantarse contra la sombra si ésta regresaba. Pero cuando Sauron se levantó de nuevo, los hombres de la montaña flaquearon. Rompieron su palabra, negándose a marchar a la guerra. La ira de Isildur fue rápida y terrible. Por la piedra negra de Erech, lanzó una maldición sobre el rey y todo su pueblo, atándolos a ellos y a sus descendientes a vagar como sombras hasta que se cumpliera su juramento. Esa piedra, reliquia de Númenor, contenía una magia tan vinculante como los propios Palantiri, un juramento sobre ella no podía ser deshecho. Elrond había hablado una vez de la piedra con solemnidad, advirtiendo que su poder no era menos definitivo que los propios votos inquebrantables del mago. Así que Silas negó con la cabeza y se encontró con la mirada vacía del rey espectral. El juramento hecho sobre la piedra negra de Erech es inquebrantable. A menos que cumplas la promesa hecha de Gondor, ningún mago, ningún hechizo, ni siquiera la compasión de un Valar podrá liberarte. Solo cumpliendo ese voto puedes encontrar descanso. El rey de los muertos chilló, su rostro podrido retorciéndose en algo aún más horrible. El aire se volvió más frío, la escarcha mordiendo los bordes de la capa de Silas, y un peso palpable de desesperación oprimía a la cámara. Juramento, juramento. Tronó el rey. Su voz resonó como 1000 ataúdes cerrándose de golpe. Durante incontables años hemos estado encadenados por esa maldita palabra. He visto cómo mi carne se pudría y se convertía en polvo, mi pueblo se marchitaba en cáscaras pálidas, mis descendientes se adentraban en esta prisión de piedra. Soportamos un vacío interminable, nuestras almas se deshilachan en la locura, pero aún sin descanso. Su boca se curvó en una sonrisa fantasmal y alzó su hoja espectral. Mago, si no puedes liberarnos, tampoco quedarás libre. La maldición de Isildur nos ató aquí, pero también atrajo a cada alma de mi pueblo, y a cada heredero de su sangre, a este lugar. Su número crece con cada generación y su poder crece. Puedes encerrarme con tu luz, pero ¿puedes soportar la ira de un ejército cuya muerte no podría acabar? A su orden, la caverna estalló. Fantasmas y fantasmas surgieron de las paredes y del suelo, cubiertos de cota de malla oxidada, con las formas rotas de lanzas, hachas y espadas. Sus ojos vacíos se fijaron en Silas. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 197. Sulfur frente a la marea de los muertos, Silas sacó la luz de Erendil y vertió su magia en ella. El frasco ardía con pura y sagrada brillantez, y la caverna temblaba con un resplandor tan brillante como el amanecer. El ejército muerto flaqueó. Aunque la luz no podía destruirlos, como haría con los espectros o los espíritus, ellos se encogieron, pues su naturaleza era ligada a la sombra, y tal luz los quemaba con un dolor que no podían soportar. Sosteniendo el frasco radiante en alto, Silas llamó desde la caverna, su voz firme y firme. Rey de las montañas. No he venido aquí como tu enemigo. Cede este ataque. Aunque no puedo romper tu maldición yo mismo, conozco a uno que puede concederte la liberación. El huésped espectral se quedó paralizado. Una oleada de inquietud recorrió sus filas vacías. La sombra coronada, el rey de los muertos, fijó a Silas con ojos ardientes y vacíos. Su voz resonó como acero arrastrado sobre piedra. ¿No me mientes? Lo juro por mi nombre como mago, dijo Silas con calma. Lo que digo es verdad. El rostro del rey se torció, dividido entre la sospecha y el anhelo. Entonces, ¿quién? ¿Quién puede liberarnos de esta atadura? Silas alzó la voz para que resonara entre los huesos y la piedra. Quien lance la maldición debe verla deshecha. Juraste lealtad a Isildur de Gondor. Aunque hace tiempo que se fue, su linaje permanece. Júralo a su heredero, y tu juramento aún podrá cumplirse. Solo entonces vuestras almas conocerán la paz. Pero en lugar de esperanza, la furia ardía en los rasgos decadentes del rey.
Estalló en un lamento terrible, y los montículos de cráneos prendieron fuego con una horrible llama verde. Una oleada de frío mortal recorrió a Silas mientras la caverna temblaba. Mentiras. Rugió el rey. Gondor no tiene rey. La línea de Isildur se rompió hace mucho tiempo. ¿Te atreves a burlarte de nosotros, mago? Por eso, te unirás a nosotros en la muerte. El anfitrión espectral chilló al unísono, sus rostros retorciéndose en pesadillas, su fuego verde brillando con más fuerza. Se lanzaron hacia adelante como un océano de malicia. Sobresaltado por la fuerza de su furia, Silas invocó su Patronus, el burro blanco estallando en una luz ardiente para protegerlo de las llamas que congelaban el alma. Gritó por encima de la tormenta, su voz cortando su furia. Espera. No miento. La sangre de Isildur perdura, su línea no se rompió. El rey se detuvo a mitad del ataque, sus ojos vacíos entrecerrándose. ¿Afirmas que su linaje sigue vivo? Silas asintió rápidamente. Aunque la línea en Gondor flaqueó, los herederos de Isildur en el norte aún perduran. Los Dunedain de Arnor preservan su casa. Incluso ahora, su descendiente camina por el mundo. Dará a luz a Narsil refundido, y tanto Gondor como Arnor mirarán hacia él. Está destinado a levantarse en la hora de necesidad de Gondor. Cuando llegue ese día, podrás cumplir tu juramento hacia él. El rey vaciló, el fuego a su alrededor apagándose. Aún desconfiado, aún ansioso por la certeza, gruñó. ¿Y por qué debería confiar en tu palabra? Esta verdad no puede fingirse, respondió Silas. Durante generaciones, cada heredero de Isildur ha sido criado en Rivendell bajo el cuidado del propio Elrond. Cuando llegue el momento, juro que lo guiaré hasta ti, para que tu maldición termine. El aura temible del rey se desvaneció, aunque la sospecha persistía en su tono. Mago, haré un voto vinculante. Júrame por la piedra negra de Erech. Jura o comparte nuestra perdición. Las cejas de Silas se fruncieron, pero asintió. Lo juro. Por la piedra de Erech, veré que el heredero de Isildur os sea llevado, para que vuestro juramento se cumpla y vuestras almas sean liberadas. El rey lo estudió un largo momento y luego bajó su espada. La horda inquieta se silenció, desvaneciéndose de nuevo en la penumbra como la niebla en la sombra. Silas soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Justo entonces, el familiar tintineo de su sistema oculto resonó en su mente. Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Ubicación confirmada, Caminos de los Muertos. ¿Quieres iniciar sesión? Inicia sesión, respondió Silas en silencio. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena, has conseguido el método para forjar una reliquia de la muerte. La piedra de la resurrección. Silas se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. ¿La piedra de la resurrección? Sin embargo, Silas conocía bien la verdad de esta llamada piedra de la resurrección. Aunque podía invocar sombras más tangibles que los fantasmas pero menos que la carne, nunca podría restaurar la vida verdadera. Por mucho que su nombre prometiera, no era una clave para la resurrección, sino solo un espejo de memoria. Aún así, no tenía tiempo para desentrañar sus misterios ahora. Con el ejército de muertos presionando a su alrededor, apartó ese conocimiento y siguió su ejemplo más adentro de la oscuridad cavernosa. Por fin, tras lo que le parecieron horas caminando bajo montañas de piedra y hueso, emergió en la ladera sur de las montañas blancas. Allí, alzándose sobre la cima árida, se alzaba la piedra de Erech. La tierra aquí estaba despojada de árboles y hierba, como si la propia tierra se hubiera encogido de esa terrible reliquia. En la cima de la colina yacía un monolito negro perfecto, medio enterrado, medio expuesto. Con más de 3 metros de ancho, redonda como una esfera, su superficie brillaba oscura y fría. El rey fantasma y su hueste espectral formaron un círculo alrededor de Silas mientras se acercaba a la piedra. Su presencia pesaba en el aire como un juramento no pronunciado, una promesa demasiado pesada para las lenguas mortales. Curioso, Silas alzó su bastón, murmuró un hechizo e intentó levantar la piedra. Derramó toda su fuerza, toda la magia que pudo reunir, pero la piedra no se movió ni un dedo. Parecía estar arraigado en la propia tierra. No satisfecho, atacó con la espada y luego derribó a Eglo con todas sus fuerzas. Chispas se dispersaron, pero la piedra negra permaneció intacta, ni un rasguño en su superficie impecable. Silas se apartó, con asombro reflejado en su rostro. Nunca antes se había topado con una sustancia tan increíblemente dura. ¿Cómo los Númenóreanos de antaño habían llevado algo así al otro lado del mar hasta la cima de esta montaña era un enigma que no podía entender. Por fin, admitiendo la derrota, bajó sus armas.
Ante la vasta hueste de guerreros malditos, puso su mano sobre el monolito y juró su voto. Que él, Silas el mago de la túnica negra, algún día guiaría al heredero de Isildur a este lugar y vería cumplido su antiguo juramento. En el instante en que sus palabras salieron de sus labios, lo sintió. Un tirón, como cadenas invisibles que se aferran a su corazón. Una fuerza invisible brotó de la piedra, atando su promesa. La piedra negra absorbió su voto, absorbiéndolo, grabándolo en su peso eterno. Por un brevísimo instante, Silas sintió que el monolito se volvía más pesado, como si estuviera cargado por otro juramento que debía llevar por la eternidad. Un escalofrío le recorrió. Ahora entendía por qué la piedra de Erech era inamovible. No era solo su masa de roca, sino el peso aplastante de miles de juramentos absorbidos a lo largo de los siglos, cada promesa otra piedra depositada sobre la espalda de la montaña. Incluso él, con toda su magia, no podía levantarla más de lo que podía levantar la propia montaña. Justo entonces, el familiar timbre del sistema sonó en su mente. Sistema de inicio de sesión en Hogwarts. Ubicación confirmada, Piedra de Erech. ¿Deseas iniciar sesión? Silas parpadeó, sorprendido. No esperaba que la piedra fuera un lugar tan poderoso. Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena, has conseguido el método para crear el mapa del merodeador. Silas se rió suavemente para sí mismo. No tan grandiosa como una reliquia, quizá, pero útil a su manera, mejor algo que nada. Y debido al juramento que había hecho ante la piedra, la actitud del rey fantasma se suavizó. La hostilidad que ardía en los ojos vacíos de los muertos dio paso a un respeto sombrío y frágil. Mago, ya que has jurado sobre la piedra, eres nuestro invitado, dijo el rey fantasma, su voz hueca resonando en la caverna. ¿Qué es lo que buscas? Si está dentro de estas montañas, te guiaremos hasta ella. Silas no perdió palabras. Hizo una ligera reverencia y habló con franqueza. Estoy buscando algo llamado sulfur. Se asemeja al azufre común, pero solo se forma donde las almas permanecen en gran número. ¿Alguno de vosotros recuerda algo así? El rey fantasma frunció el ceño, desconociendo el término, y se volvió hacia la masa de sombras detrás de él. ¿Alguno de vosotros ha visto una sustancia así? La mayoría negó con la cabeza translúcida. Por fin, una mujer pálida entre ellos avanzó, su voz delgada como el viento. Recuerdo que, en otro túnel, vetas de mineral amarillo se mezclaban con la piedra. Llorábamos allí a menudo, y nuestras lágrimas se filtraban en ella. Quizá eso es lo que buscas. Los ojos de Silas se iluminaron con una esperanza repentina. ¿Puedes llevarme allí? El fantasma asintió y lo condujo por un pasaje sinuoso bajo la montaña. Por fin, llegaron ante un muro imponente de piedra negra, lisa como el hierro pulido y fría como la tumba. Este es el muro de los recuerdos, explicó solemnemente el rey fantasma. Aquí nuestras mentes se agudizan. Aquí recordamos nuestros juramentos, nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, y lloramos, porque no podemos descansar. Algunos lo llaman el muro de los suspiros. Silas extendió la mano y tocó la superficie. De inmediato un escalofrío punzante le recorrió la mano, tan afilado como la congelación. La pared se sentía metálica, anormalmente dura y cargada de tristeza. Sus dedos temblaban bajo el peso de incontables lamentaciones grabadas invisiblemente en la piedra. Sin embargo, su mirada se desvió rápidamente hacia la caverna circundante. Incrustadas en la roca oscura había vetas de mineral negro, venadas con tenues manchas amarillas. El color brillaba como impurezas atrapadas en el cristal, sutil pero inconfundible. Estas venas amarillas, susurró la mujer fantasma. Son nuestras lágrimas, endurecidas a lo largo de los siglos. El corazón de Silas se aceleró. Esto es. Sulfur con la marcha de los fantasmas, se puso manos a la obra. Con cuidado, desconchó cada fragmento de mineral con la mancha amarilla, sellándolos en su bolsa encantada. Más tarde los refinaría, fundiendo la piedra para extraer la esencia pura de sulfur. El trabajo consumía horas. Cuando terminó, la cámara se había ensanchado considerablemente, las vetas de mineral despojadas. Sin embargo, la satisfacción brillaba en sus ojos al asegurar la última pieza. Antes de partir, Silas regresó al muro de los recuerdos. Su extraña aura carcomía su curiosidad. Tras pedir permiso al rey fantasma, desenvainó la lanza a Eglos y apartó una losa de piedra negra, encogiéndola con magia para llevarla a casa y estudiarla. Por fin, volvió a mirar al rey de los muertos. Cuando el heredero de Isildur alcance la mayoría de edad, lo traeré aquí, juró Silas. Entonces tu juramento será cumplido y tu pueblo liberado.
La mirada vacía del rey fantasma se posó en él. Finalmente, asintió. Porque los muertos ya habían soportado milenios. ¿Qué eran unas décadas más de espera para ellos? Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 198. Crisis. Despidiéndose de los fantasmas, Silas deshizo sus pasos por los caminos de los muertos, emergiendo por fin por la puerta oscura en el lado norte de las montañas blancas. En el momento en que la luz del sol tocó su rostro y el aire fresco llenó sus pulmones, respiró hondo, como si despertara de una pesadilla. Este viaje por el reino de los muertos, aunque angustioso, había terminado mucho mejor de lo que esperaba. Aún así, la asfixiante penumbra de ese lugar persistía en sus huesos. Cráneos interminables y esqueletos dispersos, una tierra de silencio y desesperación. Para alguien sin valor, el propio aire podría matar. Y los fantasmas, miles y miles de rompejuramentos atados por la maldición de Isildur, eran mucho peores que los huesos. Las armas físicas eran inútiles, los hechizos solo las retrasaban, e incluso la magia sagrada como el encantamiento Patronus o la luz de Erendil podía hacerlas retroceder pero nunca destruirlas. Contra unas pocas docenas, quizás podría luchar. Pero contra un ejército de cientos de miles, imposible. Estaba listo para desaparecer en cualquier momento si la persuasión fallaba. Porque si esos muertos inquietos alguna vez marcharan más allá de las montañas, podrían arrasar la Tierra Media como una marea imparable. Ya libre de ese lugar terrible, Silas montó su escoba y puso rumbo a Edoras, capital de Rohan. Encajado contra las montañas blancas, no muy lejos del Valle de la Raíz Negra. Tenía la intención de registrarse allí y quizás cruzarse con Gandalf. Pero mientras se preparaba para volar, el cielo se oscureció sin previo aviso. Silas levantó la vista de golpe. Nubes negras y pesadas se mezclaban sobre ellos. Un rayo irregular salió del cielo, lanzándose directamente hacia él. Su velocidad era inhumana, demasiado rápida para reflejos ordinarios. Pero la corona de la sabiduría brilló invisible sobre su frente, inundando su mente con claridad. En una fracción de latido, sus pensamientos se aceleraron. Mover. Con un chasquido, apareció, desapareciendo un instante antes de que el rayo cayera. Su escoba, que quedó atrás, fue destruida en el aire, reducida a astillas humeantes. Silas reapareció en una cornisa rocosa a mitad de la montaña, con el pecho agitado. Entrecerró los ojos ante el aire humeante donde había estado la escoba. ¿Una coincidencia? No, alguien me está atacando. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Quién se atrevería? ¿Sauron? ¿Saruman? ¿Otro enemigo oculto en la sombra? Las montañas no ofrecían respuestas. Solo más relámpagos. Otro rayo abrió el cielo, esta vez no dirigido a él, sino a la cima nevada que había arriba. El glaciar se rompió con un estruendo ensordecedor, y toda la ladera de la montaña retumbó. Un muro blanco de muerte descendió, una avalancha lo suficientemente vasta como para enterrar pueblos enteros. La sangre de Silas se heló. Apareció de nuevo, esta vez empujando sus límites. El mundo se plegó a su alrededor y reapareció a cientos de kilómetros de distancia, muy lejos de la sombra de las montañas. Respirando con dificultad, murmuró: eso debería haberlos despistado pero los cielos se burlaban de él. Otro rayo chilló más rápido que el pensamiento. Protego. Impulsó su bastón hacia el cielo. Una luz blanca radiante estalló, formando una cúpula de pura fuerza sobre él. El rayo, tan grueso como un gran roble, chocó contra la barrera mágica de Silas. El escudo brilló con un resplandor cegador, el impacto ensordecedor mientras el trueno retumbaba por las montañas. Arcos de energía se extendían por la cúpula, siseando y chisporroteando, llenando el aire con el agudo olor a ozono. Bajo el asalto implacable, el escudo comenzó a corroerse con huecos humeantes, que Silas selló desesperadamente con oleadas de magia. Por fin la tormenta estalló y el perno se consumió solo. Silas bajó su bastón, con la respiración entrecortada, mientras la barrera se rompía en fragmentos de luz menguante. La tierra a su alrededor había quedado carbonizada durante cientos de metros, solo el parche justo bajo su escudo permanecía intacto. Esta vez no apareció por aparición. En cambio, miró directamente a la tormenta y llamó fríamente: Saruman. Sé que eres tú. ¿Por qué atacarme desde las sombras? ¿No temes que Gandalf, o incluso Lady Galadriel, se enteren de tu traición? No llegó ninguna respuesta. Silas entrecerró los ojos. ¿Crees que el silencio te protegerá? ¿Te imaginas que no tengo forma de demostrarlo? Con eso, metió la mano en su bolsa espacial y sacó un palantir.
La piedra de cristal oscuro giró y, de inmediato, la imagen de Ortank se agudizó ante él. La torre se alzaba, 4 pilares negros fusionados en una sola aguja elevada, su corona dentada de piedra partía el cielo. Runas brillaban débilmente en su superficie, grabadas en antiguas artesanías. Y sobre la plataforma alta estaba Saruman, bastón en una mano y un palantir en la otra. El mago blanco se tensó como si hubiera sentido una mirada sobre él. ¿Quién se atreve? Tronó. Entonces, en un instante, la conexión cambió y las piedras videntes se bloquearon. El rostro de Saruman llenó la visión de Silas, sus rasgos se torcieron en una sorpresa fingida. ¿Tú? ¿Ese cachorro callejero que sigue a Gandalf? ¿Por qué me metes con un palantir? Silas casi se rió incrédulo ante la audacia. Saruman, guarda tus mentiras. Las sombras son el refugio de los cobardes. No tengo ninguna disputa contigo, y aún así intentaste derribarme. ¿Por qué? Pero Saruman solo se burló. Ridículo. ¿Por qué iba a perder el tiempo con un chico sin nombre? Estoy aquí en Isengard, y aún así dices que lanzo tormentas desde leguas de distancia. Niña insolente, ¿te atreves a acusarme mientras espías a través del palantir? Ni siquiera Gandalf podría protegerte del castigo que invitas. Su mirada se agudizó de repente, ardiendo con una fuerza antinatural. A través del vínculo del palantir, la voluntad de Saruman se elevó como una ola gigante, atravesando la mente de Silas. Silas tambaleó. El poder del Maya era inmenso, arañando sus pensamientos, esforzándose por arrancar sus recuerdos. Si Saruman tenía éxito, todos los secretos le serían arrebatados, y lo que quedara de Silas podría ser poco más que un cascarón. Gruñendo, Silas se defendió con toda su voluntad, alzando el cristal estelar de Erendil. El frasco estalló con un resplandor sagrado, su luz inundando la visión del palantir. Al otro lado, Saruman tambaleaba, con los ojos quemados por el brillo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba de dolor. Legilimens. La varita de Silas destelló al golpear, clavando su voluntad a través del conducto abierto. Los Palantiri, una vez unidos, podían llevar más que vista y sonido, podían soportar pensamiento y fuerza mental. Por un instante, Silas atravesó las defensas del mago blanco. Su conciencia rozaba el vasto intelecto de Saruman, formidable, montañoso. Contra tal poder no debería haber sido nada. Pero sorprendido, cegado e inquieto, Saruman dejó grietas en su armadura. Y a través de esas grietas Silas vislumbró fragmentos, destellos agudos de recuerdos. Acuerdos susurrados, un ojo ardiente que se alzaba en las sombras de Mordor, la mano blanca inclinada hacia la torre oscura. Saruman se dio cuenta demasiado tarde. Su voluntad se desplomó, los muros derribándose como puertas de hierro, expulsando a Silas con brutal fuerza. Temporalmente cegado, Saruman se agitaba como un león enfurecido, con furia e inquietud emanando de él. Silas. Quiero que mueras. Rugió. Silas tambaleó, llevándose la mano a la cabeza. El retroceso de la voluntad de Saruman le golpeó como un martillo, dejándole mareado y desorientado. Sin dudarlo, cortó el vínculo del palantir, lo metió junto con el cristal estelar de Erendil en su capa, y se apareció. Tengo que advertir a Gandalf y a Lady Galadriel, Saruman sabe que ha sido descubierto, pero el mago blanco no tenía intención de dejarle escapar tan fácilmente. En el instante en que Silas reapareció a kilómetros de distancia, un rayo abrió el cielo, tan rápido, tan preciso, que parecía que le había estado esperando. Se le erizó el pelo, sus instintos gritan. No tuvo tiempo de huir de nuevo. Confringo. Gritó, lanzando su bastón hacia arriba. Una explosión carmesí estalló hacia el cielo, chocando de frente con el impacto descendente. Por un instante cegador, la luz lo consumió todo, seguida de un estruendo atronador que sacudió las montañas. El rayo estalló en una tormenta de arcos salvajes, destrozando el aire. La onda expansiva lanzó a Silas al suelo, estrellándolo contra el suelo. Rodó con fuerza, gimiendo, sus túnicas chamuscadas y la piel desgarrada en varios puntos por las corrientes furiosas. Tosiendo sangre, sacó un frasco de su cinturón y se lo tragó de un trago. El sabor amargo del Endraug le quemaba la garganta, pero la fuerza volvió a sus extremidades. Las quemaduras se cerraron, su piel se volvió entera y su color volvió en cuestión de segundos. Otro destello abrió el cielo. Un segundo perno cayó en picado. Silas no dudó, volvió a aparecerse. Reapareció a cientos de kilómetros de distancia, pero el siguiente golpe siguió al instante, como si la mirada de Saruman atravesara el mundo mismo. Esta vez, Silas estaba listo.
En cuanto sus botas tocaron tierra, lanzó un protego máxima al cielo. Una cúpula brillante de luz estalló sobre ellos, interceptando el golpe. En ese latido de retraso, desapareció una vez más. Cuando volvió a salir, cada nervio de su cuerpo se preparó para la tormenta. Alzó su bastón, con defensas ya formándose en sus labios. Pero no llegó nada. La quietud era peor que un trueno. Se le encogió el estómago. Saruman no era de los que se rendían. Y entonces su corazón se congeló. El tejido de aparición se deshizo en su mente, su magia se negó a responder. El mundo a su alrededor se cerraba como cadenas de hierro. Una voz se deslizó por el claro. No malgastes fuerzas. Cada movimiento tuyo está dentro de mi diseño. Este terreno está atado por mi maldición. Tu magia de teletransportación no sirve aquí. Desde las sombras, Saruman emergió montado sobre un imponente huargo blanco. Sus túnicas brillaban débilmente a la penumbra, el bastón reluciendo como una lanza de marfil pulido. Sus ojos, agudos, crueles y llenos de astucia, se fijaron en Silas. No te resistas, mago de la túnica negra, no tengo ningún deseo de matarte, todavía no. Ven conmigo en silencio. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 199. Duelo definitivo. Avada Kedavra. Silas no dudó. La maldición asesina estalló de su varita en un destello de luz verde enfermiza, lanzándose directamente hacia Saruman. Pero el mago blanco estaba preparado. Con un movimiento de su bastón, una enorme roca se desprendió del suelo y se lanzó hacia adelante, interceptando el hechizo. La maldición golpeó la piedra y se desvaneció hasta desaparecer. Saruman se burló, su voz cargada de falsa rectitud. Así que, el chico al que Gandalf protege se aventura en esa vil brujería. ¿Se ha vuelto Mithrandir tan ciego que cuenta a un mago oscuro como aliado? Si fuera por mí, te arrastrarían encadenado a Orthanc, te interrogarían hasta que te sacaran todos los secretos. Silas soltó una risa corta y despectiva, con los ojos brillando. ¿Mago tenebroso? Eso es muy bueno, viniendo de ti. Si no fuera por el atisbo que extraje de tus propios pensamientos, nunca habría sabido que has llegado a coludir con el propio Sauron. Dime, Saruman, ¿cuánto tiempo pasará antes de que dejes de llamarte amo y empieces a inclinarte como su esclavo? El rostro de Saruman se oscureció, su mirada se entrecerró en frías rendijas. Mentiras. Soy Saruman el Blanco, jefe de la Orden, voz de sabiduría. ¿Crees mancillar mi nombre con calumnias infantiles? Insolente, te enseñaré el precio de las palabras temerarias. Su bastón cayó de golpe, desatando un rayo chisporroteante. Bombarda. Replicó Silas, la varita cortando el aire. Los dos hechizos chocaron a mitad de camino con un rugido catastrófico. El fuego y el trueno se mezclaron en una explosión cegadora, la onda expansiva arrasó la tierra de negro. Silas fue lanzado al suelo, pero giró en el aire y se transformó en un destello de plumas, un búho, que se lanzaba hacia los vientos de la tormenta. Batió las alas con fuerza, rozando humo y escombros, intentando volar más rápido que la red cada vez más tensa de la magia de Saruman. Pero la montura del guardo del mago blanco retumbó tras él, con Saruman cantando en Quenya. Una tormenta se formó al su llamado, nubes negras girando sobre su cabeza, vientos aullando contra Silas. Bolas de fuego estallaron desde la punta del bastón, cayendo hacia abajo para excavar el suelo en ráfagas de tierra fundida. Silas viró bruscamente, las plumas chamuscadas, luego se transformó de nuevo en el aire, varita ya levantada. Confringo. Rugió, lanzando un hechizo de detonación hacia su perseguidor. Saruman agitó su bastón, desviando el disparo con una facilidad insultante. Sus labios se curvaron, listos para burlarse, luego sus ojos se abrieron de par en par. De la otra mano de Silas salió un destello plateado. La lanza Eglos. Saruman esquivó en un torbellino de túnicas, pero su arc fue demasiado lento. La lanza atravesó su pecho al instante. La bestia chilló una vez, luego se desplomó sin vida a los pies de su amo. Saruman saltó libre, con el bastón preparado, el rostro retorcido por la furia. A Eglos, la lanza de Gil-galad. Así que los rumores eran ciertos. Esa arma debería haberse perdido con el tiempo. Y sin embargo, aquí está, empuñado por un chico imprudente. No importa. Pronto se unirá a mi colección, junto con tu palantir. Golpeó la tierra con su bastón. Una ola de fuerza bruta se expandió, un muro de pura magia que arrancó tierra y piedra mientras se lanzaba hacia Silas. Protego máxima. Silas bramido, levantando su bastón, invocando una cúpula brillante de protección. Pero el asalto de Saruman fue implacable.
Onda tras onda chocante chocó contra el escudo, golpeándolo como una tormenta que rompe una nave frágil. Silas apretó los dientes, los músculos tensos y las venas destacando mientras luchaba por mantenerse firme. Sus botas hicieron surcos en la tierra mientras lo empujaban de vuelta. Al otro lado, los labios de Saruman se curvaron en una sonrisa burlancia. ¿Lo ves ahora? No puedes comprender la distancia entre nosotros. Yo soy el océano, tú no eres más que un hilo de agua de arroyo. Si no hubiera visto algunos, si fueras útil, habría terminado tu patética lucha hace mucho tiempo. Su bastón atacó una vez más. La onda de choque final destrozó el escudo como si fuera cristal. El bastón de Silas fue arrancado de su mano y caído con un ruido. Fue lanzado hacia atrás, golpeando la tierra con fuerza, el impacto le dejó sin aliento. Un dolor punzante le atravesó el cuerpo. Su visión se volvió negra en los bordes, la conciencia se le escapaba. Saruman avanzó, susurrando sus túnicas, y se agachó para recoger el bastón caído. La giró en la mano, evaluándola. Madera de Mallorn, coronada con una esmeralda Elessar, una artesanía magnífica. En tus manos, se desperdicia. Su tono estaba cargado de burla, y justo debajo, un atisbo de envidia. Cuando Silas llegó por primera vez a la Tierra Media, le suplicó a Galadriel una joya para fabricar el bastón más fuerte. Pero a diferencia de su regalo de la esmeralda Elessar a otros, él no recibió tal tesoro. Ahora, viendo a Saruman agarrar tanto su propio bastón como el de Silas, sentía el escozor de ese recuerdo. El End brebaje seguía funcionando por sus venas, curándole rápidamente. Con su bastón perdido, un mecanismo oculto liberó la varita atada bajo su brazo, encajando ordenadamente en su mano. Su otra palma se apretó y Brisingr brilló en la existencia. Con un movimiento de varita, los árboles cercanos gemieron y se retorcieron, cobrando vida y avanzando hacia Saruman. Al mismo tiempo, cortó la espada en el aire vacío, enviando una rugiente hoja de fuego que atravesó el campo. Los ojos de Saruman se entrecerraron, sus labios se curvaron en desprecio. ¿Árboles? Cuánto los desprecio más que a nadie. Los recuerdos de Fangorn y los Ents oscurecieron su expresión. Giró un bastón en defensa, haciendo retroceder los árboles, mientras el otro lanzaba bolas de fuego, quemando ramas. La espada que Silas lanzó la esquivó con sorprendente agilidad, sus túnicas azotando como una sombra. Irritado, Saruman sacó su bastón. Una oleada de poder estrelló a Silas contra un árbol, inmovilizándolo. Su varita y espada fueron arrancadas de sus manos. Se acabó, se burló Saruman fríamente, presionando la punta de su bastón contra el pecho de Silas. Doblándose, recogió la varita de Silas. Sus ojos agudos reconocieron de inmediato su ingenio, versátil, innovador y diferente a cualquier herramienta que hubiera visto en la Tierra Media. Pero darse cuenta de que tal creación pertenecía a este joven advenedizo despertó una punzada de celos. Intentó lanzar un hechizo, solo para sentir que la varita resistía, negándose. Su ceño se profundizó. Una ramita miserable atreviéndose a desafiar a Saruman el Blanco. Apretó su agarre, listo para partirlo en dos. Pero antes de que pudiera hacerlo, Silas estalló. Brisingr. La hoja desapareció del suelo y saltó de nuevo a su mano. Una segunda varita se liberó de su manga. Encantamiento finito. El hechizo rompió el encantamiento que le inmovilizaba. Liberado, Silas blandió la espada con furia y precisión, el aire resonando con su calor. Saruman apenas tuvo tiempo de bloquear. Chispas chillaron cuando la espada mordió su bastón, quemándolo, y el rebote ígneo de la hoja chamuscó una parte de su barba. El hedor a pelo quemado llenaba el aire. El rostro de Saruman se torció de humillación y furia. Vas a pagar por eso. La magia estalló de él en una tormenta. Silas fue lanzado hacia atrás. Un rayo le golpeó, y él respondió con un grito desesperado. Bombarda. Protego. Los hechizos colisionaron, detonando en una explosión atronadora. Silas cayó por el suelo, pero el escudo le salvó de daños mortales. Saruman le lanzó bolas de fuego. Silas rodó, los dispersó con contraencantamientos, luego se levantó, respirando con dificultad. Sus ojos brillaron. ¿Crees que solo tú puedes jugar con fuego? Sacó su varita. Estalló un incendio monstruoso, protego diabólica. El fuego maldito se retorció en la colosal forma de un basilisco, sus ardientes espirales azotando hacia Saruman. Las cejas de Saruman se fruncieron. Se preparó, su bastón brillando con poder, deteniendo a la serpiente de fuego. Pero Silas vertió más magia. Protego Diabolic se desplomó, transformándose en un imponente balrog de llamas, un látigo de fuego que crujía mientras rugía.
La voz de Saruman tronó. Me he enfrentado a los verdaderos Balrogs, chico. ¿Crees que una pálida imitación me intimidará? Enfrentó el infierno con rayos y fuerza. Un último rayo partió el cofre Protego Diabolic. El Balrog en llamas aulló y se desplomó, dispersándose en humo. Sin embargo, los labios de Silas se curvaron en una sonrisa afilada. Las llamas salvajes habían destrozado las protecciones de Saruman. La barrera antiaparición había desaparecido. Desapareció con un crujido, reapareciendo detrás de Saruman. Avada Kedavra. El rayo verde se dirigió al mago blanco. Saruman giró, bloqueando justo a tiempo. Silas desapareció de nuevo, atacando desde otro ángulo, obligando a Saruman a defenderse. Aparición para atacar, luego desaparecer de nuevo. Golpea, desaparece. El campo de batalla se convirtió en una mortal danza de guerra de guerrillas. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación. @patreon.com Weblink comentario 17 comentario. Votar 2 restantes capítulo 200. Refuerzos Expelliarmus. Silas apareció detrás de Saruman, su hechizo acertando. El bastón de Saruman, el que pertenecía legítimamente a Silas, voló de la mano del mago blanco y volvió a caer ordenadamente en el agarre de Silas. Sin dudarlo, Silas desapareció de nuevo, reapareciendo a varios metros antes de que Saruman pudiera contraatacar. La expresión de Saruman se transformó en algo oscuro y venenoso. A pesar de su orgullo como mago blanco, no esperaba que un simple joven le presionara tanto. Alzó su bastón y cantó en profundo y ondulante quenya, su voz reverberando por el paisaje árido. Los cielos se oscurecieron de inmediato, pesados de nubes de tormenta. El estómago de Silas se encogió. Se le erizó el pelo, el aire cargado de temor. Un latido después, un rayo cortó el cielo y se lanzó hacia él. Se apareció justo a tiempo, solo para que un rayo volviera a caer en su nueva posición, como si la tormenta misma pudiera verle. Cada teletransportación era cazada al instante, los rayos caían con una precisión infalible. Entonces, desde la distancia, un Patronus búho apareció volando entre la penumbra. Cayó suavemente sobre el hombro de Silas antes de disolverse en su pecho. Un destello de alivio cruzó el rostro de Silas. Por fin han llegado. Saruman notó su sonrisa y sintió una inquietud recorrerle la espalda. ¿De qué te ríes? Silas sonrió. Sonriendo porque has caído directo en mi trampa. Momentos después, una figura cruzó el cielo oscurecido por la tormenta, montando una escoba. Silas. No llegó demasiado tarde, ¿verdad? Gandalf descendió, su capa gris ondeando. Si hubieras llegado más tarde, bromeó Silas, habrías tenido que traerme tú mismo de Orthanc. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Pero dónde están Lady Galadriel y Lord Elrond? ¿No han llegado todavía? Los ojos de Gandalf brillaron débilmente con una disculpa. Partí de Edoras en cuanto recibí tu mensaje. En cuanto a Galadriel y Elrond, marchan primero sobre Isengard con los Ents. Cuando termine esa tarea, se unirán a nosotros. Saruman se quedó paralizado, su rostro palideció, luego se endureció en rabia. Gandalf. ¿Qué tonterías son esas? ¿Por qué Galadriel y Elrond se atreverían a atacar mi dominio? ¿Quieres declararme la guerra? Gandalf aterrizó junto a Silas, con una expresión pesada y teñida de tristeza. Saruman, tú fuiste nuestra líder. De los 5 que vinieron de otro lado del mar, fuiste el primero entre nosotros, comprometido a guiar a los pueblos libres y resistir a la sombra. Pero te has desviado. Te has doblegado a la voluntad de Sauron. ¿Ya no recuerdas a tu acusado? El rostro de Saruman se torció de furia, saliva salpicando sus labios. No me calumnies. Durante miles de años he luchado incansablemente contra la oscuridad. Mis obras y sacrificios no pueden ser descartados tan fácilmente. Tú, Gandalf, siempre has codiciado mi lugar. Tú, Galadriel, Elrond, tu pequeña camarilla con tus anillos élficos, siempre mirándome desde arriba. Su voz se elevó, temblorosa, casi febril. No creas que soy ciego. Te envolviste en falsa humildad, ganándote el favor de Círdan hasta que te dio el anillo de fuego. Vagabas por la Tierra Media, susurrando al oído de reyes, provocando guerras, todo para hacerte amado, todo para tomar el mando del liderazgo. Jugarías al Salvador, Gandalf, pero solo para gobernar. Gandalf escuchó en silencio, luego suspiró, negando con la cabeza. Su voz era firme, calmada como un arroyo de montaña. Tu corazón está nublado, Saruman, por la vanidad y el orgullo. Nunca he buscado tu trono. Nunca he deseado gobernar. Mi único deseo ha sido ayudar a los pueblos libres contra la oscuridad, y algún día regresar al oeste, cuando cumpla mi deber.
Eso siempre ha sido suficiente para mí. Por un instante, la duda brilló en los ojos de Saruman. Pero el orgullo volvió rápidamente, endureciendo sus rasgos. Su mueca era fría como el hielo. Palabras bonitas. Pero incluso Radagast tiene sus ambiciones. ¿Esperas que crea que solo tú eres puro, tú solo sin deseo? Tonto. Llevas bien tu máscara, pero no puedes engañarme. Gandalf suspiró, contemplando el frenesí de Saruman, y estaba a punto de hablar de nuevo. Pero Silas, de pie a su lado, había perdido la paciencia. Gandalf, ¿por qué desperdiciar palabras? Ya ha caído bajo el dominio de Sauron, traicionado hace tiempo. No fue fácil sacarle esta vez, no hables, solo termínalo. Silas dice la verdad, llegó una voz clara desde arriba. Quienes se rinden a la oscuridad no pueden ser redimidos. Gandalf, no puedes llamarlo de vuelta. El Rond apareció a la vista, erguido sobre el lomo del gran águila Torondor, con una brillante espada élfica en mano. Su rostro era severo al hablar. Detrás de él se alzaron las alas rojo-doradas de Smaug, y sobre el lomo del dragón se sentaba Lady Galadriel, su cabello reluciendo como la luz plateada de las estrellas. Los dos elfos, el dragón y el águila se acercaron, formando un círculo alrededor de Saruman. Dama Galadriel, señor Elrond, ha venido. Los ojos de Silas se iluminaron con alivio y emoción. Ahora eran 4 contra 1, con Smaug y Torondor alzándose como fortalezas vivientes a su lado. El equilibrio de poder era abrumador. Gracias por abrazarlo tanto tiempo, dijo Lady Galadriel a Silas, con voz suave y una sonrisa curvando sus labios. Los ojos del Rond también mostraban admiración. Silas agitó la mano con humildad. Hubo un momento de problemas, pero nada que no pudiera manejar. No te he fallado. Tras los saludos, Gandalf preguntó gravemente. ¿Cómo fueron las cosas en Isengard, señor Elrond? Elrond inclinó la cabeza. Todo fue rápido. Los Ents rompieron los muros y ahogaron las forjas, barriendo a los huargos y orcos retorcidos que Saruman criaba en secreto. Con la ayuda de Smaug y Torondor, Lady Galadriel y yo irrumpimos en Orthanc y lo sellamos, confiando su custodia a los Ents, por ahora. Entonces Elrond sacó un palantir, oscuro y vibrante con un aura fétida. Su mirada se fijó fríamente en Saruman. ¿Conoces bien este cristal? Lo encontramos en tu cámara oculta, junto con los perreros de tus wargos, los fosos donde criasteis a vuestros orcos e incluso vuestros bocetos para forjar nuevos anillos de poder. ¿Qué dices ahora? El rostro de Saruman se torció, su máscara despojado. Sabía que le habían dejado al descubierto. Su voz era dura. ¿Cuándo lo supiste? Desde el principio, respondió Galadriel suavemente desde la espalda de Smaug, con los ojos brillando de tristeza. Cuando te acercaste a Sauron, Silas lo previó. Nos faltaban pruebas y esperábamos contra toda esperanza que te arrepentieras. Pero tú has cumplido nuestros temores. La expresión de Saruman se encorvó aún más. Sus ojos se dirigieron a Silas, ardiendo de resentimiento. Así que fuiste tú. Una y otra vez, mis planes se desvanecen, la profecía guiando tus pasos. Te subestimé, chico. Pensé que solo te metías, pero eras el cuchillo clavado en mis espaldas. Su rostro se torció en un gruñido. ¿Así que este era tu plan? ¿Para atraerme de Orthanc con este niño, cortarme la huida y activar tu trampa? Silas solo sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. Error. Pero no te contaré más, he aprendido que los villanos siempre mueren porque hablan demasiado. Los ojos de Saruman se entrecerraron con desconcierto, pero antes de que pudiera hablar, Silas levantó la varita. Smaug, llévatelo. El dragón rugió, el fuego hirviéndole en la garganta. Al mismo instante, Silas lanzó la maldición asesina, una luz verde parpadeando de su varita. Por todas las veces que Saruman le había llevado al borde de la muerte, Silas estaba decidido a devolverle el mismo dinero. Lo que Saruman nunca supo fue que Silas había sentido su mirada sobre él días atrás. Al pasar por Isengard, sintió el peso de ojos observándose. Al principio, pensó que era el propio Sauron, que sondeaba entre el palantir. Pero pronto comprendió la verdad. Había sido Saruman todo el tiempo, espiando con la piedra vidente. Silas había estado desconfiado durante mucho tiempo de Saruman, y cuando sintió al mago blanco espiando a través del palantir, supo que se agitaba una mala intención. Pero solo cuando Saruman lanzó rayos a través de leguas de cielo para golpearle, Silas comprendió realmente la brecha en su poder. No perdió tiempo en enviar su Patronus para invocar a Gandalf y Elrond. Así fue como los acontecimientos se habían descontrolado a ese momento.
Ahora, a la orden de Silas, Smaug desató una avalancha de fuego de dragón. Las llamas blancas y ardientes rugieron como una explosión de horno, obligando a Saruman a levantar su bastón en señal de defensa, con el rostro serio mientras repelía el infierno y miraba con cautela a los enemigos que se acercaban a su alrededor. Ya no luchaba para ganar, solo para escapar. Los demás también lo vieron. Se miraron y luego avanzaron al unísono. El Rom, rápido como el viento, saltó de la espalda de Torondor y atacó en combate cuerpo a cuerpo. Su espada élfica brillaba con luz fría, cortando bolas de fuego y repeliendo los contrahechizos de Saruman en una danza de acero y hechicería. Saruman, ríndete. Gandalf tronó, su bastón encendido de poder mientras lanzaba una ola de magia contra el mago blanco. Su voz retumbó como tormenta sobre piedra. Deja tu bastón y no te pasará nada más. ¿Ceder? Saruman escupió la palabra con veneno, su rostro torcido de furia. Nunca. No a ti, a nadie. Levantó su bastón en alto. Su cristal se alargó, una columna de fuego blanco se elevó hacia el cielo. Cantó en la lengua antigua, sílabas de poder que retumbaban como las raíces profundas del mundo. Los cielos cambiaron. Las nubes hervían negras, rodando y anudando como si las ejercieran manos invisibles. En cuestión de momentos, el cielo se ahogó en nubes de tormenta. Entonces estalló la tormenta. Rayos, tan incontables como lanzas lanzadas desde la mano de un dios, cayeron. Cayeron con furia ensordecedora, partiendo piedra, quemando el aire. La sangre de Silas se heló. Había visto la fuerza de Saruman antes, pero ni siquiera él esperaba esto. La luz de la tormenta hizo que incluso el Rond y Gandalf se pusieran pálidos, sus ojos entrecerrándose con una resolución sombría. Torondor gritó aterrorizado, batiendo con fuerza las alas para mantener la distancia. Smaug, orgulloso y poderoso, gruñó y azotó la cola, pero incluso él retrocedió, con el temor marcado en su antiguo corazón. Porque los relámpagos que caían del cielo no eran tormentas naturales. Y luego, Galadriel. Avanzó, tranquila como la luz de la luna sobre el agua. Alzó la mano, delgada e inflexible, y sobre ella brilló Nenya, el anillo de agua. Su luz floreció en una cúpula de claridad radiante, un velo translúcido que se arqueaba sobre ellos como un cielo de cristal. La tormenta golpeó. Rayos crudos golpeaban el escudo, estallando en detonaciones cegadoras. Piedras, por favor, apóyame en Patreon y lee los capítulos por delante @patreon.com/weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.